¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días y hermanas, muy buenos días aquí presentándome. Parece ser que nos está vedado por vía de esta pandemia no podernos ver esta vez. La vez pasada, hace un año y medio también, por algunas causas ajenas a nosotros, no pude estar con ustedes y lo siento mucho, realmente lo siento porque tengo muchas ganas de poder compartir cara a cara con ustedes unos momentos respecto a la Sagrada Escritura. Realmente me siento muy agradecido de poder llegar a ustedes a través de esta forma, de esta manera. Espero que sea de bendición. Había yo pensado compartirles el video que yo grabo para mi iglesia, pero dije, bueno, mi iglesia tiene un contexto seguramente muy diferente al contexto que ustedes están viviendo y posiblemente diga muchas cosas que ustedes dirán, bueno, ¿por qué los está diciendo? ¿Por qué los está regañando? ¿Por qué les está enfatizando esas situaciones si no tiene nada que ver con nosotros? Entonces dije, bueno, voy a hacer algo, voy a pensar un texto bíblico que nos ayude, que pueda ser algo que fortalezca a la iglesia en esta mañana a ustedes. Y pues me viene a la mente el libro de Hechos, cuando la iglesia estaba naciendo. A veces tenemos una idealización acerca de esta iglesia, ¿verdad? Porque era una iglesia sumamente fructífera en todos los sentidos de la palabra. Y a veces nos sentimos un poco chicopalados porque es una iglesia muy grande, se añadieron 3,000, se añadieron 5,000 personas y nosotros somos grupos pequeños. Déjeme decirle que las iglesias pequeñas, en mi opinión, funcionan mejor. Todos se conocen, todos pueden platicar, se pueden comunicar de una manera, pero siempre estamos pensando en un crecimiento enorme. Yo quisiera que borráramos un poco eso de nuestra mente, ¿verdad? Nosotros somos una iglesia pequeña, ahora con esta pandemia parece que seremos mucho más pequeña, pero bueno, aún pequeños, aún siendo un grupo reducido, podemos cumplir la voluntad de Dios. Dice la Escritura ahí en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, versículo 41 en adelante. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué hermosa iglesia, ¿no? Una iglesia que ha recibido el Espíritu Santo, la presencia de Dios ha llegado a sus vidas de una manera contundente y ellos tienen una misión que cumplir. Ellos tienen una misión que cumplir. ¿Dónde estaba la clave para ellos? ¿Dónde estaba el éxito que ellos estaban desarrollando en esos momentos? Pues en los elementos esenciales de la vida cristiana, en la perseverancia. No podremos lograr algo si no hay perseverancia. Necesitamos perseverar. El joven que entra a la universidad, ¿cómo es que logra alcanzar un título? El hombre que va, o el hombre o la mujer que va a la maestría, ¿cómo es que logra alcanzar ese título de maestría o de doctorado? Pues a través de la perseverancia. No hay otra. La constancia, la dedicación, el esfuerzo que hacen para poderlo alcanzar. Así es que cada día tendrá que hacer algo, cada semana tendrá que hacer algo, cada año tendrá que hacer algo, cada mes tendrá que hacer algo para poder alcanzar sus metas. Entonces, la perseverancia es sin duda un elemento indiscutible para nosotros hoy en día, en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Ahora, ¿esta iglesia en qué perseveraba? Dice que perseveraba en varias cosas. Uno, en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de los apóstoles. Y no porque fuera un orden jerárquico, sino eran los hombres y las mujeres que habían estado con Jesús a lo largo de su ministerio. Habían vivido la experiencia de la predicación de Él. Habían vivido la experiencia de la enseñanza de Él. Habían vivido la experiencia del acompañamiento que Él tuvo con ellos a lo largo de 3 o 4 años en el ministerio. Entonces ellos estaban capacitados porque habían visto, habían palpado, habían tocado a Jesús de Nazaret. Entonces ellos tenían la capacidad de poder enseñar cabalmente lo que Jesús les había enseñado. Entonces ellos perseveraban no tanto en las enseñanzas de Juan, de Pedro, de Mateo, sino en las enseñanzas de Jesús a través de estos personajes. Y eso es la misión que nosotros tenemos, es la perseverancia a la cual somos llamados cada uno de nosotros, sin duda alguna. Tenemos la Biblia. La Biblia es un instrumento que nos habla acerca de los hechos de Dios. Y de esos hechos de Dios es donde nosotros debemos de perseverar. Es donde nosotros aprendemos lo que Dios tiene para nosotros. La Biblia se convierte solamente en un instrumento, ¿sí?, en las manos de Dios. Un instrumento en la historia de la salvación de Dios. Única y exclusivamente esto. Es el instrumento que nos habla acerca de los hechos de Dios, de los hechos de Jesús, de los hechos del Espíritu Santo, de los hechos de la iglesia, de los hechos de los diferentes hombres y mujeres que vemos que da testimonio
la Escritura. Y entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿De qué manera? No lo sabemos exactamente. No sabemos exactamente cómo ellos perseveraban en esto. Pero seguramente había una transmisión oral. Oye, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué dijo respecto a esto? ¿Cómo podemos vivirlo hoy en día entre nosotros? En un diálogo continuo entre ellos acerca de las enseñanzas de los apóstoles. Lo que ellos estaban diciendo, estaban escuchando lo que Jesús había hecho a la luz de cada uno de ellos. También perseveraban en la comunión. Aquí hay una gran discusión si es la cena del Señor o no es la cena del Señor. Yo creo que estamos hablando primeramente de la intimidad, del compañerismo que es indiscutiblemente necesario en la vida de cada iglesia, la coinonía. Hay veces que se puede tener cena del Señor y no se puede tener comunión, y eso es fatal para la iglesia. Se requiere tener comunión, se requiere tener intimidad, se requiere tener coinonía entre los hermanos para que realmente se pueda celebrar una cena del Señor correcta, agradable a nuestro Dios. Entonces aquí hablamos, yo creo que de las relaciones íntimas que ellos tenían entre ellos. Unas relaciones profundas que les permitían ser hermanos y les permitían ser amigos en la obra del Señor. Entonces lo hacían de una manera especial, sus relaciones entre ellos. Una iglesia que estaba dispuesta a trabajar en las relaciones entre ellos. También dice que en el partimiento del pan, y más adelante dice que lo hacían con alegría. Partían el pan entre ellos. Y posiblemente aquí hay una mayor alusión a lo que era la cena del Señor, porque el pan es el centro, el pan iba en el centro de la mesa. La invitación a la comunión, la invitación a compartir, la invitación a estar juntos, la invitación a recordar. Es como la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua les recuerda a los israelitas que Dios los sacó con poder de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Y cada vez que celebran la Pascua, incluso cada vez que es el día de reposo el sábado, hay un pan en medio de la mesa donde todos están juntos celebrando con alegría lo que Dios ha hecho. Entonces dice que ellos perseveraban en el partimiento del pan. El pan estaba en medio de la mesa, el pan estaba juntamente con ellos y ellos partían el pan para recordar, hacer memoria de lo que Jesús había hecho por ellos. ¿Qué hizo Jesús? Jesús murió en la cruz. Jesús entregó su vida. Jesús se dedicó a predicar el reino de Dios entre los suyos, entre su gente. ¿Por qué? Porque era un llamado al arrepentimiento y a seguirle a través de su causa que es el reino de Dios. Entonces cuando ellos partían el pan, ellos podían recordar, ellos podían hacer memoria. Pero también perseveraban en otra cosa, en las oraciones. Sí. Ellos dedicaban tiempo a la oración. Dice también la Escritura que ellos iban al templo todos los días. El templo del Antiguo Testamento que todavía no había sido destruido y que todavía en ellos no existía esa reflexión acerca de que había quedado en el olvido. Porque el velo del templo se rasgó desde arriba para abajo. Era obsoleto ese pacto. Había un nuevo pacto. El pacto que Jesús hizo a la luz. El pacto que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces ellos les permitía esto, tener tiempos de oración, tiempos de reflexión acerca de lo que estaba sucediendo. Entonces, dice la Escritura, caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y las repartían a todos, a cada uno según su necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, partiendo el pan casa por casa. Participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Qué hermoso texto, ¿no? Qué hermosa congregación. Si alguno de nosotros quiere ser una iglesia del Nuevo Testamento, esta es la iglesia ideal. Incluso ideal hasta el capítulo 5. Sí, porque a partir del capítulo 5 vemos que hay serios problemas en la iglesia de Jerusalén. Siguió la iglesia de Jerusalén, se siguió fortaleciendo, siguió perseverando, pero ya dejó entrever que es una iglesia hecha por seres humanos, como usted y como yo. Si queremos ser una iglesia del Nuevo Testamento, esta es la iglesia ideal. Una iglesia donde perseveraban unánimes, como dije yo hace un rato, en el templo,
día tras día. Partían el pan en sus casas, cada día en una casa, cada día en otra casa, y posiblemente en muchas casas al mismo momento. Con esas cantidades de personas que se habían convertido, que estaban recibiendo el Evangelio, no podían estar todas en un solo lugar. Esto hubiera sido acusado de sedición por parte de las autoridades romanas. Ellos tenían que permanecer en casas, y allí en diferentes casas partían el pan, ¿sí?, y participaban de la comida con alegría, con gozo, porque era una oportunidad de celebrar. El cristianismo no es una nostalgia, es una presencia. Por lo tanto, no vive de la nostalgia, celebra una presencia, dice Leonardo Boff. Celebra una presencia, la presencia de Jesucristo. Por eso lo hacían con alegría, con gozo, lo que estaban viviendo en ese momento. Y con sencillez de corazón. Vivimos en una sociedad de competencia, en una sociedad de querer tener más, en una sociedad de poseer, de tener entre nosotros varias cosas. Hoy la alegría nos la produce las compras, el consumismo. Hoy nos produce alegría el narcisismo, el culto al yo. ¿Sí? Lo que yo haga, lo que yo logre, lo que yo alcance, eso es lo que me produce alegría. Eso es lo que me produce realmente presencia en este mundo. Lo que yo alcance. Tú eres el gran poderoso, tú eres el gran campeón. Compra, ten. Es una sociedad que nos tiene atrapados de una manera. Estamos comenzando el mes de enero y yo le aseguro que las grandes compañías que venden cosas para Navidad ya están trabajando o ya tienen elaborado un plan de mercadotecnia para ver de qué manera usted y yo nos gastamos nuestro aguinaldo. Porque esa es la forma en que ellos viven y nos atrapan de una manera tremenda. ¿Usted cree que los anuncios en la televisión de comerciales no tienen ninguna intención? Hay una intención bien clara, que usted al salir de su casa vaya directamente a la tienda y los compre. Y se nos olvida realmente la sencillez del corazón, la sencillez de la vida cristiana, lo que Dios quiere hacer con nosotros como comunidades sin sentirnos menos por ser menos en la obra del Señor. Y dice la última parte, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Fíjese, la gente estaba impactada por lo que estaba sucediendo en esta primera comunidad de creyentes. ¿Qué le impresionaba a la gente? ¿Las lenguas? ¿Qué le impresionaba a la gente? ¿El estruendo que se escuchó con la presencia del Espíritu Santo? No. Lo que le llamaba la atención a la gente que estaba ahí era esta comunidad que perseveraba, que caminaba en sus relaciones, que fortalecía sus relaciones. Eran impactados porque era una iglesia que con alegría, con sencillez de corazón, estaban juntos. Día tras día partían el pan. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. No porque quizá ellos les predicaran, no porque ellos les enseñaran, sino simplemente porque ellos estaban viviendo el Evangelio tal y como Jesús se los enseñó a los apóstoles y los apóstoles se los enseñó a esta nueva comunidad. Esto es lo que estaba impactando. Dicen que San Francisco de Asís, aquel monje, fundador de la orden de los franciscanos, tenía sus propios discípulos y les dijo, vayan y evangelicen a la ciudad. Y si es necesario, hablen. Fíjese, vayan y evangelicen por todas las calles de la ciudad. Si es necesario, hablen. Es decir, no necesitamos hablar para poder evangelizar. No necesitamos hablar para que otros crean en Jesús. Hay que vivir la vida cristiana conforme a los lineamientos que de la Escritura emanan. Y en este caso, perseverar en la doctrina, perseverar en la comunión, perseverar en la oración, perseverar en el partimiento del pan, estar juntos como comunidad de fe. Cuando nos ven juntos, cuando tenemos relaciones sanas, cuando tenemos relaciones de amor, cuando tenemos relaciones íntimas en el amor del Señor, entonces la gente que está a nuestro alrededor podrá ver que somos una comunidad de fe y que somos una comunidad de fe y ellos
querrán ser parte de nuestra comunidad de fe. Así es que, hermanos, hermanas, tenemos una gran misión por delante. Nos cerrarán los templos, está bien. Y nos van a cerrar por cuestión de salud, no por cuestión de persecución. Eso sí sería peligroso, pero no es cuestión de persecución. Nos están cerrando nuestros edificios por cuestión de salud. Y vamos a cumplirlo. No va a pasar nada. Vamos a cumplirlo. Sin duda que tendremos que reacomodarnos, tendremos que preocuparnos por los hermanos, las hermanas, dónde están, dónde estarán, regresarán, no regresarán, etc. ¿Sí? Pero no dependemos de un edificio. Debemos de depender de esta perseverancia. Así es que, hermanos, Guadalajara está en contingencia. Guadalajara está en confinamiento también. Estamos cuidándonos. Hay que preocuparnos por nuestra salud. Hay que preocuparnos por la vida, porque ninguno de nosotros desea la muerte. ¿Sí? Ninguno de nosotros desea la muerte. Lo que menos quisiéramos es que nos alcanzara este virus, hiciera estragos en nuestro cuerpo y nos mandara al sepulcro. Es lo que menos deseamos. Claro, por supuesto, tenemos esperanza, esperamos un mundo mejor, esperamos llegar a la presencia del Señor. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Pero no nos queremos ir de aquí, porque amamos esta vida y la queremos. Por lo tanto, tenemos que repensar qué tenemos que hacer como iglesia. La sencillez, la perseverancia, la comunión, la oración entre unos y otros. Y hoy en día, estas máquinas que tenemos delante de nosotros, estas pequeñitas máquinas que son potencialmente poderosas, a través de una pantalla pequeña podemos llegar a cualquier parte del mundo, a cualquier rincón del planeta. Nosotros podemos estar con nuestros hermanos, podemos estar con nuestras hermanas, podemos orar por ellas, podemos tener videoconferencias. Realmente eso es lo que la iglesia en estos momentos debe de aprender a usar. Debe de aprender a usar, porque vienen todavía tiempos quizá mucho más difíciles, no lo sabemos, ¿verdad? Pero ante tanta situación que vivimos, ante tanta presión ambiental, de violencia, esto tiene que explotar de una o de otra manera en diferentes lugares. Por lo tanto, tenemos que pensar en la perseverancia. ¿En qué? Dice la Escritura, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, yo espero pronto verles cara a cara y poder platicar con ustedes. Les conozco a su pastor, pero también, pastor, ¿cuántas veces nos hemos visto? ¿3, 4 veces? Bueno, ya habrá oportunidad un día de poder charlar cara a cara con ustedes, poderles tender la mano y poderles compartir nuevamente la Escritura. Que Dios les bendiga, que cuídense mucho, sigan las instrucciones, no se enoje contra el gobierno, obedézcalo y seguramente tendremos unas comunidades sanas, que la muerte no prevalezca sobre ellas. Que Dios les bendiga, les amamos y aquí estaremos unos días y regresaremos pronto a la ciudad de Ensenada. Que la ciudad de Ensenada les espera cuando gusten ir. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.